La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, vamos a orar antes de empezar. Muy bien, acompáñenos a hacer una oración. Señor, gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de las personas que me están mirando. Señor, te pido que los bendigas, que cuides sus familias. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer estos versículos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien, vamos a cantar esta canción, se llama Un siervo para tu gloria, y en esta canción está resumido todo lo que hemos leído y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos, por favor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como ya alabamos a nuestro Señor, ahora es tiempo de la lectura bíblica. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 30. Y dice así: también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocaran. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Ciertamente el dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron preguntaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que deja
por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Muchas gracias. Ahora les dejo con mi papá, el pastor Héctor Trigoso. Bienvenidos a este momento en el cual vamos a meditar la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder recibirles a ustedes y estar en comunión estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ahora estamos en el capítulo 18 y vamos a ver entre los versículos 15 y 30. Y el tema de esta mañana es ¿quiénes entran al reino de Dios? Y para responder esta pregunta vamos a ver este pasaje. En este pasaje vemos 2 episodios que se suscitan, que tienen como protagonista a nuestro Señor Jesús. El primer episodio tiene que ver cuando un grupo de niños querían acercarse a Jesús para que Él los bendiga. Y el segundo episodio tiene que ver con el encuentro que tiene nuestro Señor con un joven rico. Y empiezan a dialogar y hay muchas cosas que el Señor le indica en cuanto al reino de Dios. Pero vamos a empezar este estudio con unas palabras de oración. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de poder estudiarla. Señor, te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Que nuestro corazón esté receptivo y dispuesto a escuchar, y no solamente a escuchar, sino también a hacer lo que tú nos pides. Queremos ser obedientes a lo que vamos a escuchar. Padre Santo, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que a mí también me permitas hablar tu palabra como debo hablar y que pueda ser bastante claro para que todos puedan entender lo que en esta mañana se va a decir. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a primero aclarar un punto. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino que tiene por rey a nuestro Señor Jesucristo. Y este reino llegó a esta tierra cuando nuestro Señor vino y empezó su ministerio. Él empezó diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Así que el reino de los cielos está con nosotros a través de Jesús. Aunque Él no esté físicamente presente en esta tierra, Él está a la diestra de Dios en el cielo. Pero el reino no está manifestado en su plenitud, porque vemos que todavía hay mucho sufrimiento y muchas consecuencias del pecado y de la maldad en este mundo. El reino se va a manifestar plenamente cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y Él tome a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra y sus escogidos estén con Él para siempre. Ahí se va a manifestar en plenitud el reino. Por eso es que el Señor, cuando nos mandó a orar la oración del Padre Nuestro, Él nos dice: venga tu reino, ¿verdad? Porque queremos que el reino se establezca completamente y que podamos gozar de todos los privilegios y de la plenitud de ese reino. Muy bien, ¿cómo es que nosotros o quiénes son los que pueden entrar en este reino? En primer lugar, podemos decir que los que lo reciben como un niño. Y esto lo vemos en los versículos del 15 al 17. Acá el Señor Jesús está recibiendo a unos niños que son traídos para que Él ponga sus manos sobre ellos y los bendiga. Y los discípulos reprendían a quienes los llevaban. El versículo 16 dice: pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Acá el Señor nos está dando una clave. El reino de Dios es de aquellos que son
como esos niños. El versículo 17 luego dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Miren lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. Y pónganse a pensar cómo un niño recibe un regalo de su padre. ¿Acaso el niño empieza a buscarle los defectos al regalo antes de recibirlo? ¿O él empieza a maliciar en su mente pensando qué trampa le quiere tender su padre al darle un regalo? ¿Dónde está el defecto? No, ese niño lo va a recibir con todo su corazón, con toda su inocencia, y lo va a recibir gozoso. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros recibamos ese regalo de la vida eterna de parte de Dios. Dios no nos va a dar a nosotros una cosa mala, no nos va a vender gato por liebre, como dicen comúnmente. El Señor nos va a dar sus bendiciones. El Señor no nos va a engañar. Hay que recibirle como un regalo el reino de los cielos. Y acá el Señor está hablando de que tenemos que ser como estos niños para poder entrar a los reino de los cielos. Vemos que el niño es inocente también. Es decir, el niño no tiene malicia. El niño no está pensando en las cosas malas o buscando algo que está feo, etc. El niño acepta con todo su corazón un regalo. Miren lo que dice este pasaje que está en el capítulo 18 de Mateo, entre los versículos 3 y 4. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesús nos está hablando de una cualidad de esos niños, ¿verdad? Él, lo que es la humildad. Él había llamado a un niño ahí en el contexto de este pasaje y le había dicho: bueno, párate aquí, y empieza a hablarle a sus discípulos acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos. Y él trae y les dice que así como este niño, si ustedes se humillan como este niño, van a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que la humildad es fundamental. La obediencia instantánea del corazón, sin reparos, sin reservas, una humildad completa. Y estas características hermosas que tienen los niños, nos dice el Señor, es necesario que tú las tengas para que puedas entrar en el reino de los cielos. Deja a un lado la malicia, deja a un lado el orgullo, la soberbia, y vuélvete como un niño, creyendo todo lo que el Padre te dice, aceptando de corazón la salvación de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Es un regalo que no tienes que tú estar pensando que hay algo defectuoso o hay alguna situación que Dios está haciendo para que tú seas perjudicado. No es así. El reino de los cielos es para los que lo reciben como un niño. Bueno, en segundo lugar, ¿quiénes entran en el reino de los cielos? Los que cumplen todos los mandamientos. Y aquí vamos a empezar la historia de este encuentro de nuestro Señor Jesús con este joven rico. Eso está en el versículo 18 al 20. Y empieza así: cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces,
en otros pasajes paralelos, porque este pasaje también está descrito en Mateo y en Marcos, nos hablan que es un joven rico, tenía mucho dinero. Y él tiene una interrogante en su corazón y le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, le está preguntando, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios o al reino de los cielos? Que es la misma pregunta que viene del pasaje anterior, cuando el Señor estaba tratando con estos niños. Y el Señor, le responde primero, ¿por qué me llamas bueno? Porque es bueno completamente es solo Dios. Solo Dios. Y luego le dice lo siguiente, le dice los mandamientos. Tú tienes que cumplir los mandamientos. Y le saca una lista de mandamientos, pero caso curioso, yo quisiera que en pantalla va a aparecer una lista de los mandamientos, la tabla de mandamientos, son 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos que están en el lado izquierdo tienen que ver con nuestra adoración, nuestra reverencia y nuestro temor de Dios, ¿verdad? Pero los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestro trato con el prójimo. Y miren bien, estos mandamientos que el Señor Jesús le menciona a este joven son los 6 últimos mandamientos que tienen que ver con nuestro trato con nuestro prójimo. Porque él estaba cumpliendo esos mandamientos. Miren qué hombre tan piadoso era este. Era una persona que sí cumplía los mandamientos. Realmente, ¿quién de nosotros podría decir, yo cumplo los mandamientos, aunque sea estos mandamientos que tienen que ver en mi trato con el prójimo? Difícilmente, ¿verdad? Nosotros pecamos bastante seguido, pero tenemos un mediador, al Señor Jesucristo, para que nos perdone nuestros pecados cuando nosotros le confesamos nuestros pecados. Muy bien, pero en este caso él había estado cumpliendo desde su juventud, desde su niñez, estos mandamientos. Pero el Señor le va a hacer notar en el siguiente punto que a pesar de que él estaba cumpliendo esos mandamientos, todavía le faltaba algo más. Yo les comenté que él estaba cumpliendo los mandamientos que tenían que ver con su relación con el prójimo, pero los otros mandamientos que tienen que ver con su devoción y con su adoración y amor al Señor no se mencionan. Y realmente eso es lo que va a quedar ahora al descubierto en el tercer punto que vamos a ver. Y vamos a ver que entran en el reino de Dios los que se deshacen de todo ídolo. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquella persona, aquella situación que es más importante que Dios en la vida de una persona. Alguien le puede dedicar más tiempo a estas cosas, su pensamiento está volcado hacia estas cosas, entonces eso se convierte en un ídolo, ocupa el lugar principal en su vida, más importante que Dios. Le está quitando el lugar al Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que este joven, ya habíamos dicho, cumplía muchos de los mandamientos, pero ahora van a ver también en pantalla que el primer mandamiento, según está en Éxodo, el capítulo 20, versículo 3, que dice así, no tengas otros dioses además de mí. Otra versión dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no estaba cumpliendo este mandamiento, porque dice la palabra de Dios que él era muy rico. Y vamos a leer lo que sucede en este pasaje, entre el versículo 21 y 25. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. O sea, esos mandamientos que tienen que ver con su trato con el prójimo. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. El Señor estaba yendo directamente al grano. El Señor se dio cuenta que este joven, que era muy rico, él estaba aferrado a sus posesiones. Él estaba aferrado a sus riquezas. Tenía un amor desmedido por estas cosas. Por eso es que el Señor le dice, despréndete de esas cosas, véndelas y repártelas, para que tú tengas una libertad, para que realmente tú me demuestras que estás amando a Dios por encima de las posesiones que tú tienes. Esas posesiones se habían convertido en su ídolo y este joven no se daba cuenta. Pero queda evidente en esta conversación, porque miren lo que dice el versículo 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Miren, el Señor Jesús le está diciendo a este joven la fórmula para entrar al reino de los cielos. Y en lugar de que él reaccione con alegría, reaccionó con tristeza. ¿Y por qué? Porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Seguramente este joven estaba pensando, ¿cómo va a ser que yo me deshaga de todas mis posesiones? Y empezó a pensar en una por una cada una de ellas y dijo, no, es muy difícil para mí, no lo puedo hacer. Yo quiero seguir con mis posesiones. Así que él desaprovechó la gran oportunidad que el Señor le daba para convertirse en un discípulo del Señor, seguirlo a Él y entrar en el reino de los cielos. Prefirió sus posesiones. ¿Se dan cuenta que el Señor fue directamente al grano? El Señor supo que esa era la posesión, o digamos el ídolo que Él tenía en su vida. Era lo más importante, sus posesiones. No estaba dispuesto a dejarlas por amor al Señor para seguirlo a Él. Y así se presentan muchos ídolos en nuestras vidas, o se pueden presentar. Cosas que son más importantes que Dios para ti y que no estás dispuesto a dejarlas por nada, ni siquiera por amor al Señor. Hay que tener mucho cuidado. No permitas que una de estas cosas se interponga entre el Señor y tú, que sea un obstáculo para tu fe. Puede ser muchas cosas, puede ser una persona, pueden ser las posesiones, como hemos visto, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser muchas cosas, pero ninguna de ellas debe estar delante de ti y tomar el lugar más importante en tu corazón. Si hay algo de eso, yo te pido que te arrepientas y que tú vengas al Señor para que el Señor realmente se lleve eso y que tú busques al Señor para que Él ocupe el trono en tu corazón, el lugar más importante. El versículo 24 continúa así. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En este caso, este rico estaba amarrado a sus riquezas, aferrado a ellas y no las quería soltar. Por eso es que el Señor dice que es difícil que entren en el reino de Dios. Y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de ídolo que alguien pueda tener. Si esa persona está aferrada a ese ídolo y no lo quiere soltar, no va a poder entrar en el reino de Dios. El versículo 25 dice, en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Bueno, esta aguja el Señor no se está refiriendo a una aguja para coser, por la cual pasa el hilo y se cose la ropa. En esa época le llamaban aguja al lugar por donde ingresaban los camellos al corral. Era un lugar bastante reducido, el camello tenía que ponerse de rodillas y el dueño tenía que empujarlo y el camello podía entrar con bastante estrechez en ese lugar. Esa es una aguja. Pero era una situación bastante complicada hacer meter el camello por ahí. Y el camello por sí solo no podía salir por ahí, así que los dueños del camello iban a estar tranquilos que el camello no se iba a escapar, porque necesitaba ayuda para poder pasar por el ojo de esa aguja.
Pero realmente es muy difícil que alguien que esté aferrado a un ídolo pueda desprenderse de él para entrar al reino de Dios. Necesitamos ayuda. Y eso es justamente el siguiente punto que vamos a ver, que es, entran en el reino de Dios los que confían en la obra de Cristo. No se puede entrar por sus propios méritos o por las propias credenciales que uno le puede presentar ante Dios. Entramos a la presencia de Dios, al reino de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 26 y 27. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Obviamente era una interrogante válida porque había mucha gente que tenía posesiones, que tenía dinero. Seguramente los apóstoles y discípulos no entendían completamente lo que el Señor decía, pero había, digamos, mucha gente que tenía posesiones. Pero el Señor continúa diciendo en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Así que muchas cosas para el hombre no es posible. Una de ellas y la más importante es entrar por sí mismo al reino de Dios. Cada ser humano no puede entrar al reino de Dios por sí solo. Necesitamos un Salvador. Y este es nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz nos permite ingresar al reino de Dios. Y su obra es completa para que tú puedas ingresar. Para que tú puedas hacer también como ese niño que acepte el regalo de su Padre. ¿Y cuál es el regalo del Padre Celestial para nosotros? Jesús es el regalo de Él para ti y para mí. Y hay que aceptar que por medio de Él podemos obtener la entrada al reino de los cielos. No hay nada que tú puedas hacer. Él hace todo. Dios hace la obra completa para que tú puedas ser salvo. Miren lo que dice este pasaje en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es una gracia, es un regalo que viene de Dios. Y no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para obtener la salvación. El que hizo toda la obra necesaria es nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo lo necesario en la cruz, muriendo, cargando nuestro pecado en esa cruz y resucitando al tercer día, nos dio su salvación por medio de su sangre derramada en esa cruz, cuando ponemos nuestra fe en Él. Y número 5, entran en el reino de Dios los que renuncian a todo por Él, aquellos que son capaces de dejarlo todo. Y eso está en el versículo 28 hasta el 30. Dice así, mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Pedro le está diciendo esto al Señor. Hemos dejado todo y te hemos seguido. 29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Qué preciosa promesa. Sacrificio que tú puedas hacer para seguir el reino de Dios, para seguir al Señor Jesús, no es en vano. Tal vez tú has dejado tu casa, has dejado padres, has tenido que dejar tal vez ciertas situaciones que ponían un obstáculo para que tú te puedas acercar a Dios y que no eran convenientes. Has tenido que tal vez dejar trabajo o alguna circunstancia en particular. Pero cuán valioso es esto, y no es en vano realmente. El Señor dice que cualquiera que deje estas cosas va a recibir mucho más en esta vida, y en la vida venidera, cuando el Señor Jesús venga, ¿no? Él va a recibir la vida
eterna. Y eso deberíamos nosotros tener en cuenta cada vez que tengamos que renunciar a algo. Miren lo que dice ahí el mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 14, en el versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. No podemos ser discípulos del Señor estando aferrados a nuestra vida anterior, a nuestras posesiones. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a todas estas cosas por causa del Señor. Cuando venimos a Cristo, venimos no solamente en el corazón, mi vida delante del Señor. Vengo a Él con todo lo que poseo. Y yo y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Tenemos que tener una entrega así, completa y absoluta. Bueno, como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Hemos visto 5 puntos o 5 formas en las cuales podemos entrar al reino de Dios. Y no sé si se han dado cuenta, pero estas 5 formas están muy relacionadas una de la otra. Yo diría que las 5 son necesarias para entrar al reino de los cielos. Número 1, hay que recibirlo como niños. Qué fundamental es tener esa actitud humilde y de aceptación que tiene un niño para recibir el reino de Dios, así como un niño que recibe un regalo. Número 2, tenemos que cumplir todos los mandamientos, pero hay un problema con esto. No podemos cumplir todos los mandamientos. Ningún ser humano puede. El único que cumplió todos los mandamientos es nuestro Señor Jesús. Por eso es que nos hace falta el tercer punto. Este punto nos lleva al tercero, que hay que deshacerse de todo ídolo. Hay que tener un corazón solo para Dios. Eso también es fundamental. Tú no puedes acercarte a Dios guardando tus antiguos amores, guardando tus ídolos. Tienes que romper con todos ellos para que tu amor sea exclusivamente para el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el cuarto punto, hay que confiar solamente en la obra de Cristo en la cruz por nosotros. No hay ningún mérito humano que nosotros podamos hacer. No hay nada que podemos presentar delante de Dios para decirle, Señor, permíteme ingresar en tu reino. La obra la hizo Cristo y esa obra es suficiente. Y quinto punto, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por causa de Él. Y no es un precio tan grande que pagar, porque realmente la vida está en Jesús. Si tú quieres la vida, tendrás que dejar aquellas cosas que te están atando, aquellas cosas que son tan valiosas para ti, es ponerlas en sus manos, estar dispuesto a poner todo en las manos del Señor, a no negarle nada. Y yo creo que estos 5 puntos trabajando juntos te van a ayudar a ti a poder tener un encuentro con el Señor Jesús y a entrar al reino de los cielos. Yo te pido que tú los medites y que los analices y que tomes la decisión y el paso de buscar al Señor de corazón y entrar a su reino con estas 5 cosas fuertemente agarrados para que el Señor te pueda recibir en su reino. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un reino maravilloso que es el reino de los cielos. Y realmente hay que entrar ahí por medio de la obra de Cristo en la cruz. Yo sé que tu obra, Señor, es suficiente para convertir un corazón, para darnos todos estos requisitos que hemos visto en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por ir a esa cruz por mí. Yo te pido que cada persona que escuche este mensaje pueda ahora rendir su corazón y su vida a ti, aferrarse a ti de toda su alma, Señor, y contigo obtener la salvación de Dios y perdón de sus pecados, y que pueda ingresar al reino de los cielos con todas estas actitudes que hemos visto el día de hoy. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Ahora vamos a ver unos anuncios. Que tengan un feliz día. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exalta